Imaginen la escena. 22 de febrero de 2026. Las autoridades mexicanas dan la noticia que todo el mundo esperaba. Ha caído el hombre más buscado del país. Pero, lejos de traer la paz, lo que se desató fue otra cosa. Sí, hablamos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación. Por fin, estaba muerto. Pero claro, la gran pregunta que surgió casi al instante fue, ¿podemos considerar esto una victoria? Porque lo que pasó justo después, bueno, complica bastante la respuesta. Y para muestra, un botón. Miren este titular de El Financiero. De Tijuana a Cancún, asesinato de El Mencho desata infierno. No parece que los periódicos estuvieran hablando de una victoria, ¿verdad? Más bien de todo lo contrario. Vale, para entender cómo se llegó a ese infierno, tenemos que rebobinar un poco. Hay que ver cómo fue exactamente el operativo que acabó con él, porque fue una operación de película. Todo ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco. Y ojo, esto no fue una redada cualquiera, fue una operación conjunta, perfectamente coordinada entre las Fuerzas Especiales Mexicanas, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, y todo gracias a la inteligencia de un grupo de élite de Estados Unidos. La anatomía del golpe fue, la verdad, de manual. Primero, un nuevo grupo de trabajo estadounidense recopila información crítica, súper precisa. Segundo, esa información se pasa a las autoridades mexicanas. Tercero, las fuerzas federales lanzan el asalto en Tapalpa. Y el resultado, el Mencho queda herido de muerte y fallece mientras lo trasladan por aire a Ciudad de México. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de este objetivo, $15 millones. Esa era la recompensa que Estados Unidos ofrecía por su cabeza, una cifra astronómica que curiosamente al final nadie llegó a cobrar. Pero claro, para entender el terremoto que provocó su caída, primero hay que entender qué era exactamente lo que se cayó, o sea, quién era el Mencho y qué clase de imperio criminal había levantado. Pues aquí lo tenemos, Nemesio Oseguera Cervantes, un ex policía, imagínense, que cogió lo que era básicamente el brazo armado del cártel de Sinaloa y lo convirtió en un imperio criminal transnacional. El cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, fue su creación y la llevó a un nivel de poder y violencia que pocos habían visto. Es que no hablamos de un cártel de drogas al uso. El CJNG, bajo su mando, era otra cosa. Tenían presencia en casi todo México y en varios continentes. Usaban tácticas casi militares, se expandían con una violencia extrema y sí, dominaban el tráfico de fentanilo, pero no se quedaban ahí. Extorsión, robo de combustible, diversificaron el negocio del crimen como una auténtica multinacional. Y claro, a medida que iban cayendo otros grandes nombres, como el Chapo Guzmán, la figura de El Mencho se agigantaba. Se convirtió en el último gran capo, el más buscado de México, y por supuesto el objetivo número 1 para la DEA y todo el gobierno estadounidense. Y aquí es donde la historia da un giro tremendo. Si alguien pensaba que la muerte del líder haría que el cártel se desmoronara, se equivocaba, pero de pleno. La reacción fue todo lo contrario, un ataque coordinado y brutal por todo el país, un código rojo. Las cifras son sencillamente escalofriantes. Hablamos de 252 narcobloqueos, 20 estados afectados, y solo en Jalisco, la cuna del cártel, 16 muertos en las primeras horas, una demostración de fuerza brutal. Era, en toda regla, un intento de paralizar el país entero. El mensaje que lanzaban era cristalino: si tocan al jefe, quemamos el país. Era un pulso directo al Estado. Y esto no son solo cifras, es que la vida de millones de personas se detuvo en seco. Se suspendieron las clases, se cancelaron vuelos internacionales en aeropuertos clave como Guadalajara, el transporte público dejó de funcionar, quemaron negocios, oficinas del gobierno. Hasta la Embajada de Estados Unidos tuvo que emitir una alerta pidiendo a sus ciudadanos que no salieran a la calle. Vale, ya hemos visto la operación y la reacción inmediata. Pero ahora viene la pregunta del millón, la que realmente importa. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa el día después de que cae el rey? Aquí entramos en un terreno muy complejo. Es lo que los expertos llaman la estrategia Kingpin, la de descabezamiento. La idea es una lógica, ¿no? Quitas al líder y el cártel se desmorona. El problema es que la realidad históricamente ha demostrado ser muy diferente. Lo que suele pasar es que al monstruo no lo matas, sino que le saben varias cabezas nuevas. Se produce una fragmentación, una lucha interna por el poder y, a menudo, un pico de violencia todavía peor. Y de hecho, esto es justo lo que predicen los analistas. Se espera una guerra interna brutal por la sucesión, que el CJNG se rompa en grupúsculos más pequeños y caóticos, y por supuesto que los cárteles rivales aprovechen para intentar quedarse con su trozo del pastel. Podríamos estar ante el fin de la era de los grandes capos, para entrar en una fase mucho más atomizada y quizá más peligrosa.
Así que la caída de El Mencho es, sin duda, un momento histórico, un punto de inflexión. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿se ha roto el equilibrio del terror que él imponía? ¿O lo que realmente acaba de empezar es la guerra por el trono?